Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Ahora que se va acercando la final de la Champions Femenina, que tendremos este sábado 24 de mayo a las 6 hora española, que enfrentará al Arsenal contra el Barça, había que hacer aquí una previa en condiciones, charlar un poquito de cómo llega cada uno de los equipos y qué esperamos de este partido. Y para eso, hoy tengo un invitado muy especial. Dejadme que lo ponga aquí en pantalla. Santi Valdoviño, Buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo encantado. estás? Pues muy feliz, con muchas ganas, estaré en Lisboa y nada, es un placer estar en tu canal y hay mucha tela que cortar, hay que contar bastantes cosas, pero tampoco me voy aquí a enrollar tanto porque es mejor ser breve y conciso. Lo primero, muchísimas gracias a ti por pasarte. Es un placer que estés por aquí. Tenía muchas ganas ya de tenerte en el canal. Tenéis que seguirlo en sus redes sociales. Os la dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Merece mucho la pena que leáis sus análisis. De verdad, está muy, muy, muy bien todo lo que escribe. Y hoy precisamente vamos a hablar con él un poquito de esta final, que además, Santi, me decías cuando estuviste preparando el partido que habías estado prestándole más atención al Arsenal, que lo conocías un poquito menos que al Barça, que te había gustado mucho prepararlo Sí, y te había llamado la atención sí, ciertas sí. cosas. La Así que, verdad, he adelante. disfrutado de los análisis que más he disfrutado esta temporada y junto al City, yo creo que el City también lo disfruté. No soy tanto del estilo del Chelsea, pese a que lo Ujú. valoro también, lo valoro. Al final lo valoro por igual, aunque a mí me guste menos, yo lo valoro por igual porque cada estilo de juego tiene sus cosas a remarcar positivamente. Y es un equipo, sobre todo con balón, que es un equipo que si juntan muchos pases, consigue la verticalidad por los dos carriles y también intercambia muy bien posiciones entre ellas, triangulan y hay que ir con cuidado con eso. Y sobre todo, si el Barça se asenta en campo rival, pues tendrá muchísimo a ganar. Y si están juntas, distancias de relación cortas entre jugadoras, de cara a que no contraataque el Arsenal. Total, aquí me presentas un poquito los 11 que creo que intuyes que va a poner cada uno de Sí, los equipos, lo estaba ojeando ahora, estoy muy de acuerdo. Bueno, es un partido para no reservarse nada, al final, para ir con aquello que te ha funcionado, que 11 más de veces. gala, darlo Total. todo y, y eso. He puesto en mayúsculas algunas jugadoras, pero Ujú. realmente podríamos ponerlas a casi todas. Son grandísimas, son cracks mundiales. Y nada, está la duda, no sé la última hora si llega Zinsberg, la guardameta del Arsenal, pero bueno, Cadley y Williamson, sobre todo Williamson, es una jugadora que tiene muy buena salida de balón, filtra muy buenos pases entre líneas y también a la hora de corregir al espacio hace buenas coberturas a Fox, por ejemplo. Luego, sobre todo, comentar de las laterales que se suman bastante bien al ataque. Sobre Ujú. todo, McCabe es una jugadora que es la máxima asistente de la línea defensiva, centra muy bien, también se encarga de las jugadas de estrategia a balón parado. Y luego, sobre todo, esas dos centrocampistas, digamos pivotes, Mariona Caldentey y Lidl, que son extraordinarias, son muy buenas. A Mariona ya la conocemos de sobra, Ujú. jugadora que puede filtrar infinidad de pases, jugadora que te supera las presiones, que te generas líneas de pase por todo el campo y que también es muy trabajadora sin balón. Y luego arriba, pues Total. esa delantera con Ford como extremo izquierdo, que es una jugadora que tiene llegada a esa línea de fondo y que puede centrar y también tiene ese cambio de ritmo. Luego Manum, que entre líneas bastante bien. También es una Ujú. jugada que no se lo piensa mucho. Si está ya cerca de la frontal, busca el disparo. Tampoco es que tenga Sí. tanto gol, pero bueno, hay que ir con cuidado. Y Kelly, que a mí es una jugadora que me gusta mucho en ese uno contra uno. Tampoco Ujú. es que tenga tantos regates realmente, si ves los datos. Creo que es una media de 1,5 por partido. No me acuerdo en qué competición, pero el dato era ese. Y nada, son muy trabajadoras también sin balón. Es otra de las cosas que quería destacar del Arsenal, que lo veremos en la siguiente diapositiva, que buscan esa presión alta como el Fútbol Club Barcelona. Pero claro, si el Barça permite menos ataques, pues el Arsenal tendrá menos posibilidad de atacar, digamos, atacar presionando la salida de balón azulgrana. Totalmente. Cuando quieras cambiar de diapositiva, por cierto, que antes no lo dije, tienes Sí, aquí una flechita abajo, es así verdad, vale, que genial, vale. lo que quieras. Te iba a preguntar porque me decían estos días en el canal, en la previa, si sentía que el Arsenal se iba a encerrar y yo decía, explicándolo mil veces peor que tú, que yo creo que no, a lo mejor tú piensas de otra manera, porque creo que no saben hacer eso. O sea, lo de encerrarse que se repite mucho así de forma simplista, también hay que saber sufrir, también hay que saber hacer
ese planteamiento. Y yo creo que el Arsenal sin balón y si propone así de forma muy descarada, estar muy juntito atrás, muy encerradito, creo que no lo iba a pasar bien contra el Barça. No sé tú cómo lo No, ves. es que es como el Barça. El Barça esta temporada es que ha tenido poquísimos minutos que haya estado en bloque bajo y lo ha Ujú, hecho relativamente bien, pero el Arsenal, si está más de esos 10-15 minutos en bloque bajo, lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal porque no las va a ver venir. El Barça tiene más mecanismos que a principios de temporada para superar los bloques bajos. Al final, Pera Romeu y el cuerpo técnico y las jugadoras ya han adquirido esos mecanismos y esos movimientos de cara a generar espacios y atacar mejor el área. Y bueno, eso. Me faltaba mencionar a Alessia Russo, que es una fenómena, es una delantero con muchísima inteligencia a nivel posicional dentro del área. Aporta también a la hora de fijar las centrales del Barça. Y luego también hace muy bien las descargas, como Pajor, que para mí Pajor este año ha crecido también en eso, que activa muy bien a la jugadora de cara, o sea, para que la ujú. mediocentro juegue de cara y a partir de ahí su equipo pues progrese. Y es importante que las centrales, tanto Irene Paredes como Mapi León, sigan a Alessia Russa y le marquen con agresividad. Total, totalmente. Pues nada, si quieres ir pasando, así Sí, vamos ya charlando. vamos aquí al grano, vamos a rápido a explicar un poco cómo presiona arriba el Arsenal. Vale. Esto es una imagen de la ida donde no jugó Kelly, pero yo creo que al final va a jugar Chloe Kelly Ujú, y Beth Mead fue la que jugó ahí por banda derecha. Acompañó, hizo una dupla bastante buena con Fox, se asociaron bien, luego veremos una imagen que lo quiero remarcar porque es algo que también tiene trabajado este Arsenal y que no es tan fácil de defender. Como veis aquí, una vez el balón llega a banda, lo que buscan primero de todo es que las pivotes del Barça, en este caso suelen acercarse a Alexia y Patri, pues ahí suele estar Manum y salta otra jugadora sobre la otra que puede recibir. En este caso no se ve, pero bueno. Una ujú. vez el balón le llega al lateral, en este caso sería Rolfo, que suele ser una salida que hace el Barça, saltan con agresividad, orientando para que el Barça salga de esta manera, fuera a fuera, que se dice a nivel táctico, que Ujú, es conectar con la extremo del Barça que hace el apoyo. O, si el Barça lo tiene trabajado, puede Alexia con un movimiento desde dentro hacia afuera, puede recibir abierta aquí en banda. Veremos Pera Romeu qué cosas han trabajado durante la semana, pero seguro que esto lo tienen muy, muy en mano y muy en mente porque si se supera esta primera línea de presión, el Barça va a tener muchos espacios por delante y por eso creo que va a jugar Salma. Y el tridente ahí con Pajor y Graham que van a estirar mucho la línea defensiva del Arsenal muy y bien. una vez estas tres jugadoras se planten en el último tercio con balón, por detrás van a llegar Aitana, Alexia. Sobre Claro. todo Aitana diría que esas llegadas de segunda línea clásicas de Aitana Ujú. van a causar muchos problemas al Arsenal. Y ojalá venga por ahí el gol. Ojalá, ojalá, ojalá. Perfecto. Vamos a destacar. Me gustaría destacar algunas cosas sobre el Arsenal a nivel ofensivo. Como veis, el triángulo ahí en banda izquierda está Mariona, Catley y McCabe abierta, dando amplitud. Y lo que me parece muy interesante que hacen es el posicionamiento de la extremo, que es Ford, que está posicionada ahí, como he comentado, entre central y lateral. Lo que hace Ujú, es generar dudas, ¿no? A la hora de los saltos de presión, porque si la lateral salta, está dejando libre la espalda. Y al posicionarse ahí, también le está generando dudas a la central. Por lo tanto, si la jugadora del Barça, en este caso sería Mapi León, en ese perfil izquierdo, llega a tener un espacio en el cuadrado que se dice entre líneas, puede hacer la finta de que va a jugar fuera para jugar dentro. ¿Y dentro quién puede aparecer? Pues se me ocurre, al estar Salma lanzando la ruptura, pues Alexia, por ejemplo. ujú. Alexia eso lo interpreta muy bien. Alexia atacando las espaldas de las centrocampistas lo hace genial. Y eso, que hay que ir alerta con estos pases de fuera hacia adentro, entre líneas hacia Manum. Porque una vez conectan con McCabe tiene dos opciones. O ella conducir hacia el último tercio o filtrar Ujú. ese pase diagonal entre líneas hacia Manum. Y bueno, eso, que a veces
se intercambia la amplitud tanto McCabe como Ford. Y eso es importante que se comuniquen muy bien tanto Ona Valle como la jugadora que le ayude. No sé si será Graham, porque a lo mejor Graham interesa más bien que quede descolgada de cara a un posible contraataque, y a lo mejor la que le ayuda es Aitana Bonmatí, que será la interior que juegue ahí cerca de la banda derecha. Sí, sí. Qué bueno. Vale. En banda derecha, pues tienen más. Les gusta asociarse más en corto a través de paredes. Como veis aquí, Fox juega fuera primero con Beth Mead y Mead le filtra un pase hacia adentro. Por lo tanto, es importante que la mediocentro cierre un poco más dentro, que no esta jugadora del Lyon, que está fijada por la otra del Arsenal. Tendría que estar realmente un poco más cerca, hacer como un triángulo defensivo que yo le llamo, Ujú. de cara a estar más cerquita y que no te generen. Al final, estos 2 contra 2 no es superioridad numérica, pero es superioridad posicional, que se llama a nivel táctico. Que el posicionamiento y la movilidad productiva hace que al final te superen ahí entre líneas. Y bueno, paso rápido a la siguiente. Sobre el Arsenal, espera, Claro. ¿qué más tenía apuntado del Arsenal? Los centros laterales hacia Alessia Russo, que ha marcado varios goles así. Es Sí. importante vigilar, marcar bien a Alessia Russo, pero Marcelo Bielsa decía que los centros laterales, ¿cómo se tienen que defender? Es más importante casi que el jugador que centra, que no la jugadora referenciada en el área, porque es muy Ujú. difícil una delantera tan buena marcarla bien, Claro. porque se va a estar moviendo de atrás hacia adelante, movimientos en circular, y es complicadísimo. Por lo tanto, las jugadoras que centren, ya sean McCabe, Ford, la propia Chloe Kelly, pues es importante que la encimen bien, que le achiquen el espacio y que intenten incomodarla o bloquear el disparo. Eso es muy importante. Bloquear Perfecto. el centro, perdón. Ujú. Bloquear el centro. Y nada, ya voy a comentar ahora las claves a nivel ofensivo, eh, teniendo en cuenta el Barça, ¿no? El Barça, cómo puede hacerle daño al Arsenal, que algo os he comentado, y empiezo desde el inicio, desde la salida de balón. Por ejemplo, Catacol, aquí obviamente no se ve a la portera, pero os lo podéis imaginar. El Barça lo que puede hacer es un 3 contra 2 con las centrales y Catacol frente a las dos que presionan del Arsenal, que serán Frida Manum y Alessia Russo, y que Catacol haga estos envíos diagonales hacia Ona Valle. Puede ser muy Ujú. interesante esto. Yo creo que la tendrán trabajada porque estos pases los he visto esta temporada. Tanto la intención como la precisión, porque Catacol es una portera que tiene ese juego en largo. Sí. Y ya ves, si aquí el control es bueno de Ona, ya ves el espacio que hay y esta oleada que se genera de cara a la portería del Arsenal. Y yo creo que puede estar muy bien esta. Y también incluso Total. conectar con Rolf abierta en banda izquierda en esta altura del campo, más o menos. ¿Por qué? Porque estas 3 jugadoras del Arsenal estarán más cerca de las centrales del Barça porque están atrayendo la presión. Esa será para mí una de las principales claves, que el Barça intercambie el atraer al Arsenal y el circular rápido el balón en campo contrario y conseguir esa verticalidad mediante los desdoblamientos de las laterales en carriles exteriores. A Perfecto. ver, esta es una. Sí, esta es una salida más en corto, que también me parece muy interesante. No sé si. Yo creo que te habrás fijado tú y la afición del Barça en Eva Pajor a la hora de descender, como hace Lewandowski con Ujú. el Barça masculino. Y eso Total. es vamos, te da muchísimo a nivel táctico y es ese primer movimiento que a lo mejor la gente no valora tanto, pero a los que nos gusta analizarlo lo valoramos muchísimo y los entrenadores, entrenadoras también. La opción está, sobre todo yo creo que por este lado izquierdo, aunque lo podemos ver también por el lado derecho. Pero estos pases de Mapi, que tiene, vamos, un guante en esa bota izquierda para filtrar esos Sin duda. pases progresivos entre líneas, pues pueden ser muy interesantes estos pases hacia Pajor. Yo no creo que la lleguen a perseguir tanto, a lo mejor sí. Porque, claro, yo creo que lo tendrán estudiado, que Pajor hace esto y a lo mejor la persiguen. Y estos pases, sobre todo que Pajor aquí puede decidir. Si se llega a girar, perfecto.
Si descarga también muy bien, porque el Barça, si gira el juego, el Arsenal estará más basculado en este costado izquierdo, porque el Barça las habrá traído en este lado con pases repetidos, que lo vemos mucho, que las centrales repiten pases entre ellas, que parece que no sirve para nada, pero realmente es muy útil. O sea, hay una intención detrás y al final lo entrenan desde la Masía. Y nada, aquí Payos, si descarga de cara, perfecto, porque aquí habrá una mediocentro completamente libre que pueda jugar de cara o incluso ya filtrar en profundidad. Hemos visto a Patri, recuerdo hace poco en un partido que filtró un pase, creo que fue contra el Betis, un pase que fue más bien frontal, espectacular al espacio, y tanto Patri como Alexia, muchísimas jugadoras que pueden filtrar estos pases al espacio y muy bien, pues. Vale. Luego vamos ya con el bloque medio del Arsenal, cuando el Barça ya consigue ganar esa altura y el Arsenal más replegado, pero no del todo. Yo creo que esta altura le interesa al Arsenal, pero claro, te interesa, pero si el FC Barcelona circula rápido el esférico y está bien a nivel posicional, las jugadas interpretan muy bien dónde están los espacios y cómo generar esos espacios para recibir libres. Será muy importante. Aquí está una idea que es la superioridad en inicio, en zona de inicio, que están aquí, estarían Irene, Mapi y me imagino que Patri incrustada entre centrales. Esto lo vimos contra el Madrid. Contra el Madrid yo recuerdo sobre todo el 0-4, que lo analicé muy en profundidad, pero luego Pera Romeo tiró de las mismas ideas porque a Toril les superó a nivel táctico. A ver, es cierto que es un planning bastante difícil Tienes que estar muy bien para frenar esto. Y más con la calidad técnica de todas las jugadoras del Barça. Nada, aquí la idea es que el Barça lleve el balón fuera y una vez la jugadora le salte fuera a la lateral, bueno, en este caso sería Aitana abierta, porque Ona lo que está haciendo es atraer a una de las delanteras. Y para ser como una jugadora libre tras circular aquí entre estas tres jugadoras. Una vez recibe Aitana, ahí será importante que otra mediocentro, en este caso será, yo creo que Alexia perfectamente puede tener este rol, y a partir de ahí que el Barça progrese, porque aquí Alexia teniendo todo de cara, pues increíble, porque aquí te puede encontrar entre líneas a Graham incluso, pero yo creo que no veremos tanto a Graham recibir aquí en banda, sino más abierta, como le gusta a ella, recibir al pie y avanzar y progresar. Vamos ya con la siguiente. Claro, aquí es importante que las mediocentros, ves, aquí están como bastante hundidas, no están en línea junto a las otras dos jugadoras, sino que están más hundidas porque hay una jugadora que se ofrece o que aparece ahí entre líneas. No es que está ahí constantemente, sino que aparece y ese aparecer hace que se hunda. Y eso es muy importante. Perfecto. Vale, vamos con la siguiente. Estos espacios entre líneas que se dan al circular el balón rápido, de un costado al otro. Lo que suele pasar es que entre Little y Mariona hay este espacio, ¿no? Entre líneas, que puede aprovechar muy bien Pajor y Pajor activar una jugadora en esa misma zona, ya sea... Lo suyo sería que la jugadora no esté entre líneas, pero una vez el balón ya vaya hacia Pajor, ahí la jugadora aparezca entre líneas. Y ahí ese timing que el Barça lo ha hecho muy bien. Recuerdo el gol de Aitana el año pasado. Curiosamente, la jugada es con Mariona y el Barça hizo una secuencia de pases fenomenal, de creo que fueron 24 pases o muchísimos fueron. Y ahí está la clave, que vuelvan a tener paciencia como contra el Lyon, porque los espacios estarán y ellas los leen los espacios como las mejores, porque lo son. Y luego, pues, ¿qué más quería comentarte sobre esto? Si el rival circula con... Sí, eso, circular rápido el balón, repetir pase en este carril central, lo vemos mucho, Patri y Alexia, que entre ellas van ahí, digamos, contemporizando, pero a la vez leyendo la siguiente jugada, la tienen en mente antes de que suceda y eso será fundamental. Otra debilidad es, al final, repito lo mismo de antes, pero es a una diferente altura. No es en salida de balón, sino es más bien el Barça. A veces puede jugar con el volver hacia atrás. A mí me encanta una frase que es como en la vida, ¿no? A veces dar dos pasos
hacia atrás es dar 3 hacia adelante, ¿no? Pues en el fútbol sucede lo mismo. Si tú tocas hacia atrás, muchas veces generas que las jugadoras pierdan la posición. Y aquí Mariona se nota que no es tan pivote posicional, a veces pierde la posición un poco y permite estos pases diagonales. El Lyon no los interpretó en esta primera parte contra el Arsenal y en la segunda diría que tampoco mucho. Y imagínate, Bacha aquí podría haber filtrado este pase perfectamente. No lo acaba haciendo, Total. pero bueno, aquí Rolfo o Mapi León un poco más escorada, que también lo vemos, y que Patri sea la que esté aquí cerquita. ¿Por qué Patri? Porque Patri generaría que esta jugadora le siga a ella y volviera a quedar otra libre por si se quiere girar el juego. Y nada, es jugar con eso, jugar con que las jugadoras varíen la posición, que en el Barça lo vemos mucho, que hagan las permutas que se dicen en el fútbol y así avanzar en el terreno de juego. Y luego una última, que a lo mejor no lo vemos tanto y eso sería un buen síntoma a mi parecer, que son esos contraataques. En los contraataques yo creo que el Barça contraataca mejor que el Arsenal, también lo quería destacar, que el Barça transita mejor que el Arsenal. No quiero decir con esto que el Arsenal no transite bien, pero el Arsenal tampoco es el Lyon transitando. No es un equipo. A ver, es que también estoy hablando del mejor equipo al contraataque, pero el Arsenal tampoco es que tenga jugadoras muy rápidas para contraatacar. Es cierto que Mariona ayuda a la hora de transitar junto a las extremos, pero no sé, Aitana, Graham, Payor son palabras mayores. Así que eso. Tras perder el balón en campo rival, que es que no creo que lo veamos tanto. O sea, esto sería en el caso de que el Arsenal te llegue a dominar. Pero bueno, en algún momento lo podemos llegar a ver, que te domine y que el Barça 10 minutos tenga que sufrir un poco en bloque bajo. Pero puede venir bien porque Pera Romeu lo tendrá controladísimo, dejará arriba descolgadas a Graham y a Salma, o a Payor, mejor dicho, y a Salma, o a Payor y a Graham, y ahí el Barça, si conecta con ellas, increíble. O sea, a partir de ahí va a plantarse seguro en el último tercio rival. Y eso, cuando pierden el balón en esta banda, el Arsenal, cuando la pierden en la banda por la que está atacando, la banda contraria hay un vacío enorme que el Barça lo puede aprovechar muchísimo. Y Rolfo lo hace muy bien. Por ejemplo, si el Arsenal la pierde en el costado izquierdo, Rolfo lo lee rápido y habría que jugar con esos cambios de orientación. No sé si de Ona, más bien de una centrocampista que filtren estos pases. Sobre todo Patri tiene un grandísimo cambio de orientación y puede ser muy, muy clave esto. Otra cosa que me acabo de acordar son los cambios. Los cambios son muy, muy, muy importantes, yo creo. Por lo que veía al principio y por lo que comentabas, tú te inclinas más porque pueda jugar Salma de titular y Rolfo, quizás, A o ver, Brooks. lo de Rolfo, tengo muchísimas dudas. Estoy al 50-50. A mí yo creo que la temporada de Brooks ha sido mejor, ha sido más regular. Pero bueno, la experiencia también en estas finales a nivel emocional puede jugar un papel importante y creo que Rolfo tiene más experiencias en finales. De hecho, en el último enfrentamiento entre Arsenal y Fútbol Club Barcelona, el Barça ganó 0-4 y las titulares fueron Aitana, Alexia, Rolfo y la otra ahora no me acuerdo. A lo mejor tú te acuerdas. No sé si fue Patri o Patri quién estuvo fue. lesionada en un partido seguro, Creo que fue que cuando jugó fue Alexia de Patri. pivote. Claro, Alexia de pivote, Mariona le ¿Mapi? acompañaba por la izquierda. Eso, Mapi. Puede Mapi ser, puede ser. junto a Irene Paredes. No, Mapi no jugó Mapi, jugó Irene Paredes. Irene Paredes, Rolfo en izquierda, Alexia y Aitana. Porque lo he visto Mira, antes en Twitter. qué curioso. Sí, curioso. Pues Cuatro jugadoras. La teoría del 4 sigue viva. sigue viva. Muy viva. Juega el Salma o Opina, Brooks o Rolfo. Creo que las que no jueguen muy probablemente salgan en la segunda parte. Y me parece que son dudas legítimas porque creo que cualquier combinación que se haga por el recorrido que han hecho esta temporada o por la experiencia que mencionabas tú, están para ser titulares en esta final. Así que a mí no me preocuparía eso. El tema es, como has ido comentando con cada diapositiva, tenerlo trabajado, saber cómo le puedes hacer más daño al Arsenal, tener claro tus puntos fuertes y débiles y quienes jueguen ese día, pues mira, apoyarlas y ya está. Y luego la segunda parte, pues mirar al banquillo, ¿no? Que como dice, siempre te puede dar ese extra y Sí, ojo a ver si vas a llegar a totalmente. los minutos finales con el resultado igualado y hay que buscar un extra en el banquillo.
Sí, seguro. Yo creo que puede marcar diferencias. Yo creo que Pina entra muy bien como revulsivo. Lo hemos visto en estos últimos partidos. También en Champions, que ha marcado auténticos golazos. Bueno, es que solo sabe marcar golazos, como dijo un día Catacol. Y Sí, te quería comentar unos datos de posesión que me parecen importantes porque, claro. para poner un poco en contexto, el Arsenal de media tiene un 62% de posesión. Es un dato muy alto. Yo creo que es Ujú. el segundo equipo que más posesión tiene. A lo mejor estará el City por ahí, pero el Barça tiene un 10% más, tiene un 73% de media. Por lo tanto, mi predicción media va a ser de un 65 a favor del Barça, 35 del Arsenal. Se puede Ujú. llegar a igualar a 60-40, pero bueno, yo creo que en algún tramo se dará ese 65 del Barça, 35 del Arsenal, casi seguro. El Barça Perfectísimo. también registra un gol, 3 más que el Arsenal a favor y Ujú. en contra 0,6 menos. El Arsenal tiene un 1,2 de goles recibidos y el Barça tiene un 0,6 tan solo. En Champions es un 0,7, pero en Liga es un 0,55 y lo he redondeado ahí. Y nada, yo creo que no, iba a decir la porra, pero no la voy a decir. No, Perfecto. no voy a dar la porra. No voy a dar la porra. Pero sí que te pregunto, lo primero creo que ya sé la respuesta es si tienes ganas de ver esta final, porque es una final Uf, inédita, porque hemos visto Barça-Chelsea ya sí. además en las semifinales también varios años, hemos visto al Barça y al Lyon también en varias ediciones, pero ya hace unas temporadas que no nos enfrentamos al Arsenal y en una final nunca se ha dado. Así que lo primero, si te apetece, si tienes ganas de ver el partido y si tienes buenas sensaciones respecto al Barça. Que ya no me meto en resultados, sino si, bueno, cómo sientes que llega el equipo y cómo crees que le puede ir el sábado en Lisboa. Yo creo que el equipo llega en un momento fantástico, tanto con balón como sin balón. Están replicando lo que es el Barça, que son las 4 Ps, el posicionamiento, la posesión, la presión y la percepción de los espacios, esas 4 Ps que son el estilo Barça, el ADN Barça, y son fundamentales. Y también he visto una mejora de los planteamientos tácticos de Pere Romeu y todo eso junto para mí ponen a este Fútbol Club Barcelona femenino como claro favorito para ganar la final. Y con mucha ilusión, porque estaré en el campo, viajo este jueves, bueno, me toca escala en Madrid, Lisboa en bus y estaré por ahí el viernes y el sábado, obviamente, en la final. Qué guay. Estaremos por ahí los dos entonces. Sí, estará muy guay. Esperemos disfrutarlo. Esperemos que gane el Barça también. No nos vamos a Claro, claro. engañar. Santi, te doy las gracias de verdad por haberte pasado por el canal. Ha sido un contenido maravilloso. Lo he disfrutado un montón. Es un placer escucharte. Así que disfrutes mucho de la final, que vaya bien el viaje y ojalá nos Venga. volvamos a ver por aquí en la otra Sí, ocasión. segurísimo. Hay ganas, hay Eurocopa este verano. Tengo ganas de incluso en mi canal, que luego lo dejarás por la Sí, claro. descripción. Y ahí me gustaría, se me ha ocurrido hoy a lo mejor narrar o comentar algún partido en directo de España, que esa fase de grupos que creo que están Bélgica, Portugal. No, Bélgica no sé si está, Portugal seguro. No me acuerdo de los otros dos rivales, pero bueno, da No igual. sé si Italia también estaba por ahí. Sí, Italia me Habría suena, sí, Italia está. que revisarlo, pero Y sí, bueno, sí. ya habrá tiempo para hablar sobre la Eurocopa, que también es ese trofeo que le falta a las jugadoras y que también lo merecen al 100%. Totalmente. Pues chicos, muchísimas gracias a los que veáis este vídeo, esta previa. Seguid a Santi en sus redes, en su canal. De nuevo, muchísimas gracias y nada, nos vemos en Lisboa entonces. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.